Hola a todos. En este vídeo vamos a hacer un ejemplo en el que solamente tenemos un móvil que describe un movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a verlo a través de dos apartados porque podemos tener dos tipos de problemas. En el primer apartado nos dan el vector de posición en función del tiempo y a través de eso pues, nos pide determinar una serie de valores o de coeficientes o de características de ese movimiento. Pues vamos a empezar con el apartado A. A mí me dan este vector de posición. R de t es igual a 4 menos t, 4 más ti menos 2j. Bien, si nosotros deshacemos esto, R de t es igual a 4i más ti menos 2j. Bien, vamos a reunir los términos que no llevan la t y los términos que sí que lo llevan. Por tanto, esto sería 4i menos 2j más t por i. Si nos fijamos, aquí tengo un par de términos que no dependen de t, por tanto son el término independiente. En cambio, aquí sí que tengo un término que depende de t. Si nosotros recordamos, para el movimiento rectilíneo uniforme, r de t era igual a r sub 0 de t, que en este caso es dt igual a 0, más v de t. Aquí comparando, yo tengo que este primer término que hemos señalado correspondería a la posición inicial y la velocidad corresponde aquí, se me ha olvidado aquí la t, a 1. Ese coeficiente 1 sería igual que v de t. Por tanto, puedo deducir que sí se trata de un movimiento rectilíneo uniforme. Bien, para determinar su velocidad simplemente tenemos que hacer la comparativa. Yo aquí tengo v de t que es igual a 1, es constante. Y ya hemos determinado la velocidad constante para este movimiento rectilíneo uniforme. Este sería el módulo y el vector sería i. Lo siguiente que me preguntan es la posición inicial. La posición inicial, simplemente por sustitución, al igual que hemos hecho con la velocidad, sería el vector 4i menos 2j y cuyo módulo con el teorema de Pitágoras simplemente sería 16 más 4, por tanto sería raíz de 20 metros. Lo último que me piden es la posición en el segundo igual a 4. Pues simplemente sustituimos en r de t por 4 segundos y ya tendríamos ese vector de posición a los 4 segundos. 4 más 4i menos 2j. Y se me queda el vector 8i menos 2j metros. Si queremos determinar el módulo de ese vector, pues nuevamente con el teorema de Pitágoras, pues sería 8 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Sería la raíz de 68 metros. Bien, pues una vez que ya hemos visto el apartado A, vamos a hacer el apartado B. Para el apartado B, me dice que un móvil circula por un camino rectilíneo con una velocidad constante de 10 metros por segundo. Por tanto, ya sé que la velocidad es igual a 10 metros por segundo. A mí me dice que un móvil circula por un camino rectilíneo. Puede ser, si yo represento la posición en un eje de coordenadas x, y, puede ser una recta de tal manera que yo aquí obtendría un vector de posición que depende de x y que depende de y. Y obtendríamos un vector de posición parecido al del apartado A. Pues sería xy más ij. Bien, pero claro, como es un movimiento rectilíneo, a mí no me cuesta nada inventarme otros ejes que coincidan en una dirección con lo que es la trayectoria recta de mi movimiento, y es lo que vamos a hacer siempre. Por tanto, ya
dejamos de utilizar estas expresiones que son más generales y son un poquito más teóricas de lo que es la cinemática, para empezar a elegir un eje que va a corresponderse con la dirección que yo tenga en el problema, siempre rectilínea. Por tanto, como yo he hecho que el eje X coincida con la dirección del movimiento, el vector de posición simplemente se queda para X y obtengo esta ecuación: X es igual a X sub 0 más V por T. Bien, esta va a ser la expresión más importante con la que vamos a trabajar en el movimiento rectilíneo uniforme. Pues simplemente sustituimos los datos que nos da el problema y determinamos lo que tengamos que obtener. Bien, me dice que sale de su casa a las 9 de la mañana. Pues vamos a tomar como tiempo igual a 0 a las 9 de la mañana. Y tiempo final igual a 30 minutos, que es lo mismo que 180 segundos a las 9:30 de la mañana. Así no trabajamos con T sub 0, que siempre será muchísimo más sencillo. Pues sustituyendo, tengo que la posición inicial, supongo que sale de su casa, por tanto, su casa se va a corresponder con X sub 0 igual a 0 metros. Va a ser nuestro origen de posiciones. Bien, por tanto sería 0 más la velocidad, que son 10 metros por segundo, por tiempo. Y como me pregunta a qué distancia se encontrará a las 9:30 de la mañana, es para un tiempo igual a 180 segundos. Bien, esto sería metro por segundo, y bien, segundo se me va con segundo, y la posición a la que se encuentra a las 9:30 de la mañana son 1800 metros. Y esa sería la respuesta. Pues bien, más o menos todos los ejercicios del cuestionario van a ser de uno de estos dos tipos. Así que ya tenéis aquí un ejemplo al que podéis recurrir siempre que tengáis dudas, porque recordad que siempre podemos recurrir a la primera casetilla del cuestionario, donde está toda la información que necesitáis saber para realizar el cuestionario. Bien, otra cosa que deciros, ya lo último que os decimos, es que tengáis mucho cuidado en vuestros cálculos, en la conversión de las unidades a las unidades del sistema internacional, que siempre tratéis en vuestros cálculos de coger un mínimo de 2 decimales y aplicar perfectamente el redondeo. Pues nada, todo lo hemos dicho, así que ya nos despedimos hasta el próximo vídeo. Hasta luego.